Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Evelyn Hernández Sanabria y soy una de las encargadas de cátedra de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy vamos a realizar un pequeño conversatorio con reflexión relacionado a la primera infancia y cuáles tareas tenemos pendientes como país, cuál es nuestro llamado y qué acciones tenemos que ejecutar. Esta actividad es organizada por la Cátedra Libre Luisa González, también perteneciente a la Escuela de Ciencias de la Educación. El día de hoy tenemos el honor de contar con dos excelentes profesionales. Ellas van a conversar con nosotros sobre qué pasa en la primera infancia en Costa Rica, sus aprendizajes, neurodesarrollo y van a referirse también al rol de las familias. Entonces, en este momento voy a dar el pase a mis compañeras. Les voy a pedir a cada una que antes de iniciar se presenten, nos comenten qué actividades realizan ellas en la universidad y posteriormente estaremos compartiendo la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer de estar con todos ustedes en una tarde que nos llena de conocimiento, una tarde que nos llena de aprendizaje. Definitivamente es un gusto verlos y compartir con ustedes temas y fundamentales para nuestro quehacer diario. Mi nombre es Delia Solís, trabajo en la Cátedra de Educación Preescolar, coordino la cátedra y me encargo de cursos de diplomado, de bachillerato y de licenciatura, en los cuales tratamos de ir incorporando todas estas temáticas que conversamos día a día. Así que, bueno, esperamos que lo que vamos a conversar hoy sea de muchísimo provecho para todos ustedes. Gracias, Delia. Mi nombre es Rosa María Hidalgo, soy la coordinadora de la carrera de educación preescolar y también con muchísima ilusión de que este, esta actividad académica pues vaya a ser de muchísimo provecho para cada uno de los que nos están escuchando, especialmente desde las personas que trabajamos con la primera infancia, ¿verdad? Ver la importancia que tiene el trabajo con los niños, sus aspectos de desarrollo y también el trabajo con las familias. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. Así es, la primera infancia en perspectiva. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la primera infancia en perspectiva? Bueno, definitivamente quisimos darle esta mirada porque es sumamente importante la educación en la primera infancia. Y como todos sabemos, en los últimos 30 años se ha empezado a ver con mayor empuje, con mayor frecuencia, y escuchamos hablar sobre la primera infancia y la importancia que ésta tiene en el desarrollo educativo y en el desarrollo humano de los seres humanos. Sin embargo, tenemos que ser claros en comentar que la temática no es novedosa. Es decir, hace más de 150 años, los filósofos, pedagogos, psicólogos, investigadores dieron en este punto. Uno como Rousseau fue muy claro en determinar que la primera infancia era fundamental. Él decía que, bueno, que los niños y la educación en los niños era fundamental y que por eso era importante educar a las madres que eran las encargadas de la educación. Tenemos que decir, bueno, que un poco adaptado a la época donde toda la responsabilidad se le daba a la madre en este caso. Sin embargo, ahora hablamos de ambientes, de familias. Es el ambiente y los responsables de la educación en los niños y niñas, ¿verdad? De 0 a 6 años. Pero ¿por qué en perspectiva? Si retrocedemos también en esa época, en ese tiempo, hace 200 años, tenemos que recordar que no existía la palabra niño, no existía la palabra niñez, no existía la palabra infancia. Los niños y niñas eran tratados como adultos, con sus mismas necesidades, con sus mismas características. Tal vez algunos recordemos el famoso cuento que leímos en el colegio, la compuerta número 12, donde se ve claramente cómo el niño de 7, 8 años ya empezaba a trabajar, en ese caso en Chile, en las famosas minas, ¿verdad? Y cómo se explotaba
su cuerpo, su mente, su conocimiento. Gracias a estos investigadores y gracias a estos aportes y a ese gran salto, yo digo un gran salto que dio la ciencia, la educación, la filosofía, se da el inicio de la primera infancia. Y ahorita nosotros le pusimos el nombre perspectiva porque Rosita y yo analizábamos que ya esto va a ir cambiando, ya no es de 0 a 6 años. Ahorita, en un tiempo y ya en la actualidad, se sabe que es importante antes de la concepción, durante la concepción y después de la concepción. Entonces, esta visión en perspectiva de la primera infancia, tenemos que abordarla desde una mirada mucho más amplia, desde la familia, desde antes de concebir a ese niño, durante ese proceso, todos los efectos que nos dice la neurociencia, la neuroeducación y el neurodesarrollo, que son fundamentales en el cuidado de los niños y niñas. Ahora, ¿por qué es importante la educación en la primera infancia? Hablamos de que es importante, pero muchas veces no tenemos la claridad del por qué es importante. Bueno, definitivamente es una etapa crucial en el desarrollo, ¿verdad? De los seres humanos. Y aquí entra todo el proceso. Se sabe que desde que el niño nace es fundamental la seguridad, la confianza que reciba en el hogar, que reciba de las familias, el afecto, la alimentación, los hábitos, el sueño, los hábitos que tenga en cuanto al estudio, ¿verdad? Todo eso hace y propicia que este desarrollo sea fundamental. Se asientan definitivamente todos los cimientos para los aprendizajes posteriores. Los estudios son claros en demostrar que si de los 0 a los 6 años se educa, se forma, y esto es muy importante, recordemos, se educa, se forma y se modela en la educación. Si esto se da en la familia, son niños que están acostumbrados y que se acostumbran a un ambiente cotidiano de la lectura, de los buenos hábitos, del afecto, del cariño. Entonces, por eso es importantísimo y se ve que los niños y niñas que tienen ambientes positivos, y no solo en ambientes positivos, esto es sumamente importante. Estudios en Colombia y en Perú han demostrado que en familias de bajos recursos, el simple hecho de atender bien a estos niños en los centros educativos acrecienta sus posibilidades de tener mejor rendimiento académico en los años posteriores. Aquí hablamos, bueno, de la escuela, del colegio y muchos hasta nivel universitario. Definitivamente uno de los grandes aportes que nos da la neuroeducación y el neurodesarrollo es que se ha comprobado específicamente, y esto es muy importante, es que el cerebro, ¿verdad? Durante este tiempo, durante estos años del nacimiento a los 6, 7 años, es cuando encuentra su mayor crecimiento. Y lo más importante es que se dice que este órgano crece y se desarrolla al mismo tiempo. Es el único órgano que tiene la habilidad de crecer, de dar las posibilidades para ese desarrollo y ese crecimiento. Se sabe que los niños son como esponjas y muchos los denominan como pequeños genios en esta edad. Son capaces de recordar, de asimilar, de descubrir su capacidad, ¿verdad? Su creatividad, su capacidad de asombro los hace ver con una actitud científica, investigadora, creativa. Ellos les encanta ver, descubrir. Y por eso es que es importante este proceso, además de la seguridad y el aspecto emocional y afectivo que se dé durante este proceso, determina el funcionamiento de los niños en etapas superiores y llegando a la edad adulta. Si estas necesidades no se satisfacen en estos primeros años de vida, es un rezago que van llevando conforme van quemando esas etapas y se hace un déficit que no les permite después, en años posteriores, aprender adecuadamente y poder superar muchísimas de las condiciones, ¿verdad? Que se ven en ese momento. Ahorita, vamos a ver un video. En la siguiente, filmina, tenemos un video que no sé si la compañera Ever no lo puede poner, ajá, que explica muchísimo esta etapa. Es un video corto que resume y da la explicación de la importancia de la primera infancia. Entonces, como les decía,
son características fundamentales que nos tienen que llevar a determinar ese proceso y a entender por qué es que es importante. No es que es importante porque son niños y hay que cuidarlos, no, es que es una etapa fundamental porque es la arquitectura de la formación, del desarrollo, tanto cognitiva como emocional, que va a cubrir y va a establecer a los niños cuando sean adolescentes y cuando lleguen a la etapa adulta. ¿Qué es la primera infancia? La primera infancia empieza desde el embarazo y llega hasta los 7 años de edad. Durante el embarazo, el bebé siente, escucha y reacciona a la voz y a las muestras de afecto de sus padres. Es también en la primera infancia cuando más se desarrolla el cerebro. Aprenden jugando. Aprenden a dar y recibir afecto. Es en la primera infancia que su salud y nutrición determinará su crecimiento y desarrollo. Haz de su primera infancia el mejor inicio de su vida. ¿Por qué es importante la atención integral de la primera infancia? Porque los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo integral de tus hijas e hijos. Hará que desarrollen habilidades para triunfar en la escuela y en la vida. Garantizará que crezcan con salud, buena nutrición y que se enfermen menos. Permitirá que aprendan a quererse y a vivir en armonía con las demás personas, alejándoles de la violencia. Reducirá la repetición escolar y los problemas de salud que se pudieron prevenir oportunamente. Haz de su primera infancia el mejor inicio de su vida. Entender la primera infancia es importante para el desarrollo de los niños y niñas. Pero, ¿qué es el Pacto Nacional por la Primera Infancia? Es un acuerdo firmado en 2012 por los integrantes de la MEDPI que busca articular esfuerzos para la gestión de recursos públicos y privados que permitan garantizar el cumplimiento del derecho de desarrollo integral de la primera infancia. ¿Cuáles son sus objetivos? Incrementar la inversión para asegurar iguales oportunidades de acceso a educación y atención integral de calidad. Contribuir al cumplimiento del derecho en una vida digna en ambientes saludables y seguros. Priorizar la primera infancia en los presupuestos nacionales y municipales. Contar con sistemas de información integrados, monitoreo y evaluación del cumplimiento de derechos. ¿Cuál es su importancia? El pacto permite que la primera infancia reciba los beneficios y goce de sus derechos plenamente, garantizándole mejores oportunidades de vida. Haz de su primera infancia el mejor inicio de su vida. En el video se explica un poco, de la importancia de la primera infancia y algunas normativas que se han desarrollado a nivel mundial para atender esta población. Ahora, ¿qué podemos hacer las universidades para trabajar con éxito lo que es la educación en la primera infancia? Que se vuelve fundamental también en la actualidad. Definitivamente los estudios, ¿verdad? Y las investigaciones han determinado que una de las condiciones fundamentales es el perfil de salida del estudiante. Cuando hablamos del perfil de salida, nos referimos a ese estudiante con un conocimiento básico en neuroeducación, en neurodesarrollo, en teorías del aprendizaje, con un saber hacer y un saber actuar que determina el éxito del estudiante en los diferentes entornos de educación. Es decir, que no solo sea conocimiento, sino que el estudiante sepa qué hacer con ese conocimiento, que desarrolle una actitud investigativa. La investigación le va a permitir cambiar, fomentar, transformar sus ambientes educativos, le va a permitir evaluar su quehacer diario, le va a permitir compartir experiencias innovadoras con otros colegas, le va a permitir trabajar colaborativamente, y todo esto en beneficio de lo que es la primera infancia. El ambiente y la familia son fundamentales. Sin embargo, el ambiente y la familia los va a desarrollar la compañera Rosa María más adelante. Entonces, vamos a ver en la otra filmina un poco sobre el perfil de salida del estudiante, qué es lo que nosotros requerimos en los estudiantes para que se dé este funcionamiento. Como les decía, es fundamental que el estudiante conozca sobre la mediación pedagógica.
sobre la importancia del funcionamiento del cerebro, cómo aprende el niño, cómo aprende la niña, qué características, de qué manera influye una buena alimentación en ese aprendizaje, cómo influye algo tan simple como la hidratación. Si el niño y la niña no están hidratados adecuadamente, el cerebro no funciona y no tiene la capacidad para aprender. Algo tan simple como el sueño. Bueno, ya se sabe y sabemos que si los niños no duermen adecuadamente, el cerebro no tiene esa capacidad de reposo que es fundamental en estos procesos, ¿verdad? Sabemos que el sueño cumple una función reparadora en todas las funciones mentales, es decir, nos permite preparar, masticar el aprendizaje, algo que vimos hoy. Durante el sueño, el cerebro lo amasa, le da forma y al día siguiente, bueno, despertamos con un nuevo aprendizaje. Por eso muchas veces, después de que nos despertamos, decimos, tengo esta idea, mira, wow, qué increíble. Lo mismo funciona en el niño, es esa energía. Algo tan importante como la alimentación, lo fundamental que es un desayuno adecuado para los niños y cómo esto influye en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? El estrés y la ansiedad que ya se ha demostrado que son determinantes y proporcionan estragos en los niños y en los adultos, ¿verdad? No se puede concebir que un niño tenga estrés. No se puede concebir que un niño sea ansioso y mucho menos en en las instituciones, en los procesos educativos. Y muchos docentes están llevando a los niños a momentos de ansiedad y estrés. Sabemos, bueno, cómo funciona el estrés, como esa alerta, ese estado de alerta que llega al cerebro, empieza a producir sangre específica que la manda al músculo y al mandar la sangre al músculo hace que el cerebro pierda su capacidad cognitiva y su capacidad de aprendizaje. El estado de alerta lo prepara para huir, para correr, para tener más energía, pero no lo prepara para concentrarse a aprender. Entonces, todo esto es fundamental. Saber cómo aprende, estos factores que influyen en el aprendizaje, tener la claridad de que aprender significa, o más bien aprender no significa estar en cuatro paredes. Aprender significa contacto. El aprendizaje es dinámico, el aprendizaje es vinculante, aprendemos de forma individual, pero también aprendemos de forma colectiva. Yo aprendo de mi compañero, de la docente, quitar la concepción de que yo voy al aula a enseñar. Ya nosotros no enseñamos, nosotros propiciamos experiencias vinculantes en las cuales el niño genere y haga emerger ese aprendizaje. En la actualidad tenemos que tener la claridad de que nosotros como docentes vamos a guiar ese proceso constructivo en nuestros pequeños. Vamos a acercar al niño a esa maravillosa experiencia que es aprender a través de la experiencia, a través del ambiente, a través de todo lo que veo. Y definitivamente las emociones y los sentimientos. Ya está demostrado que un aprendizaje significativo se enmarca en la emoción y en el sentimiento. Y aquí es importante hacer la diferencia. O sea, la emoción es algo que yo no controlo, ¿verdad? La emoción es el estado de alerta que llega al cerebro. Sin embargo, el sentimiento es lo que yo siento. El sentimiento es lo que el cerebro le dice al cuerpo que vamos a mostrarle a la otra persona, el enojo o la alegría o me siento estresado, nerviosa, mi expresión corporal, eso van a ser los sentimientos, las expresiones que sí son voluntarias, mientras que las emociones son involuntarias. Entonces, todos estos aprendizajes, nuestros estudiantes deben conocerlas, deben aprenderlas para poder propiciar y emerger en ese entorno de aprendizaje para favorecer el desarrollo de la primera infancia. Definitivamente decíamos si algo fundamental es darle otra concepción a la memoria, ¿verdad? La memoria definitivamente es nuestra experiencia de vida. Si nosotros no tuviéramos memoria, no seríamos seres humanos. La memoria, y como se ha querido satanizar en la última hora, es fundamental en todo proceso de aprendizaje. Lo que no es adecuado es utilizar métodos memorísticos, pero esta diferencia tiene que quedar sumamente clara en todos los procesos de aprendizaje. A través de la memoria yo genero un aprendizaje a través de la emoción,
¿verdad? Y ese aprendizaje va a ser mucho más significativo en todos los procesos que queramos. Definitivamente la investigación, y aquí no es investigación desde una mirada cualitativa o cuantitativa, es desde una actitud investigadora. Una actitud que yo como docente me voy a preocupar por lo que pasa en mi aula. Si hay un estudiante que no genera aprendizaje, bueno, yo voy a decir qué es lo que pasa, qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Voy a probar esto, voy a irme por acá, voy a investigar, voy a leer, voy a buscar, ¿verdad? Esa actitud innovadora, esa actitud investigadora que me va a permitir cambiar mis procesos de aprendizaje, que me va a permitir enriquecer el quehacer en y dentro y fuera de los escenarios de aprendizaje. Y definitivamente la formación continua, que esto es clave, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos a que como docentes no podemos quedarnos sencillamente con un solo aprendizaje, el que me dio la universidad. ¿Ok? Ahora, en la siguiente filmina nos vamos a referir un poco a lo que es el medio y el entorno, teniendo la claridad de que esto lo va a ampliar la compañera Rosa María Hidalgo. Cuando hablamos del entorno en los diferentes medios, ¿verdad? ¿Cómo afecta? Es fundamental tener claro que cuando hablamos de medio, entorno, nicho, ¿verdad? De nicho educativo nos referimos a las personas con las que conviven nuestros niños y niñas. Yo como docente tengo que tener la claridad de cómo es el ambiente en el que se desarrolla este niño. Y no solo la familia, bueno, hay que tomar en cuenta la comunidad. La comunidad determina la familia y la familia determina la comunidad, ¿verdad? Es esa interrelación, por eso es que es vinculante definitivamente. No podemos sacar una de la otra, sino más bien se entrelazan, se apoyan, se conectan y se desarrollan juntos. Aquí definitivamente cuando dentro de las cosas fundamentales y basándonos más en el ambiente más cercano al niño, que en este caso sería el ambiente con las personas que conviven bajo el mismo techo, podríamos hablar de padres, abuelos, tíos, primos, dependiendo del núcleo, ¿verdad? O de la familia que lo determine. Bueno, ¿cómo es el desarrollo familiar de las personas que conviven? Al principio dijimos, se forma, se educa y se modela en los ámbitos educativos. El niño aprende de lo que ve. Nosotros modelamos todos esos aprendizajes, modelamos un desarrollo emocional. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios que tienen estas personas, verdad? ¿Cuál es la exposición a sustancias químicas, que es fundamental? Decíamos al inicio también de la exposición que ya no es solo primera infancia de 0 a 6 años, ya tenemos que empezar a ver la primera infancia de manera perspectiva, entendiendo que influye antes de la concepción, durante la concepción y después de la concepción. Entonces, en unos años vamos a estar hablando, bueno, de esos entornos previos a la concepción del niño. Si los padres o las familias acostumbran a tomar alguna sustancia química, si son padres que requieren algún medicamento por alguna situación, esos hábitos de estudio. Y esto lo digo porque definitivamente uno de los grandes aportes que nos da la neurociencia es la epigenética, ¿verdad? Esta ciencia que determina y es clara en decir cómo el ambiente determina el desarrollo, a tal punto que puede modificar genéticamente los comportamientos y habilidades de muchas personas. Entonces, esto es fundamental tomarlo en cuenta. Tenemos que tener la claridad de estos procesos, tenemos que tener la claridad de estos ambientes que ahora yo... Bueno, como muy bien lo decía Delia, la primera infancia son esos primeros años donde los niños conforman todas esas habilidades motoras, cognitivas, sociales, comunicativas, que van a favorecer su correcta y equilibrada adaptación al medio. Por tanto, podríamos entonces entender el desarrollo como ese proceso que supone una interacción de ese niño con el medio,
en el que se desenvuelve y que va a dar lugar a una maduración no solo orgánica, sino también funcional del sistema nervioso. Y es que en estos primeros años de vida, ¿a dónde se encuentran nuestros niños? Pues los niños se encuentran en una familia. En la siguiente diapositiva vamos a ver un video referente a esta reflexión a la cual vamos a ingresar, que tiene que ver con qué vive nuestra vida. En Costa Rica hay leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes de la violencia y el maltrato. Sin embargo, el 911 recibe cerca de 40.000 denuncias anuales por sospecha de violencia contra personas menores de edad. Casi la mitad de ellas proviene de agresiones físicas y psicológicas, sumadas a la exposición a conflictos familiares. Además de leyes, necesitamos cambiar mentalidades, educar y prevenir. Sí podemos prevenir la violencia. Sí podemos ser conscientes. Sí hay otros caminos. Vivamos sin violencia. Como podemos ver, la violencia infantil a nivel de Costa Rica ha aumentado drásticamente en los últimos 6 años. Esta información que estábamos viendo anteriormente es apenas sospecha de que hubo violencia. Pero según datos que nos da el Ministerio Público, revela que desde el 2016 venimos en un aumento drástico acerca de lo que es la violencia. Por decirlo así, en el año 2014 hubo 666 denuncias. En el 2017, 974. Pero lo más alarmante es el aumento de denuncias que hubo el año pasado. Pasamos a 7.060 denuncias de violencia contra nuestra niñez, de la cual un 54,2% fue un delito sexual y un 42,5% por agresiones. ¿Y a dónde están esos niños? Y yo les preguntaría a ustedes, un niño agredido, ¿cómo se encontrará emocionalmente? Pensar en esa situación. Desde la neurociencia podríamos decir que un niño agredido está completamente inhabilitado en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque hay una relación entre emoción y razón, o razón y emoción. Porque resulta ser, como lo explicaba Delia anteriormente, que las emociones influyen en nuestros procesos cognitivos, los cuales están relacionados con la memoria, con el lenguaje, con la comunicación, con la atención. Y eso es sumamente importante. Por tanto, necesitamos contar con familias que estén involucradas con el afecto, el cual es un derecho humano y es una condición fundamental para un desarrollo óptimo de nuestra niñez. Quienes crecen en una familia que les ofrece seguridad, que les ofrece protección, que están comprometidas con el desarrollo de esos niños en un ambiente eficaz, permite entonces formar personas que se sientan más seguras a la hora de emprender tareas por sí mismas, regular sus emociones, ser capaces de establecer relaciones con otras personas. Un aspecto importante es que 3 partes de nuestro cerebro se desarrollan fuera de nuestro vientre y en esos 3 primeros años de vida habrá muchas y nuevas conexiones entre las neuronas. Eso sí, si la niña o el niño recibe afecto. Por lo que entonces no basta tener una familia. Necesitamos una familia que esté comprometida, una familia formada, una familia educada, que no vea a los hijos como una obligación, sino como una responsabilidad fundamentada en el amor. ¿Estarán las familias en capacidad de asumir esa responsabilidad? Nos preguntamos muchas veces por las situaciones en que vivimos constantemente en nuestras aulas cuando muchos niños llegan y vemos que hay detrás de esa carita un sentimiento, una agresión. Si las familias tuvieran claro esta situación, estaríamos muy bien. Pero, caso contrario, esta es una tarea pendiente que tiene la universidad relacionada con el trabajo con las familias. Pues, ¿por qué? Porque nosotros formamos docentes que van a ir a trabajar con esa población infantil que vienen de una familia. Somos agentes, facilitadores, promotores del desarrollo y detrás de cada niño hay una familia, independientemente como esta familia sea.
Vean entonces la importancia que tiene la familia en el proceso de educación. Depende cómo un educador considere al niño que atiende en su entorno de aprendizaje, así va a ver la familia. Joyce Epstein nos dice que si un educador ve al niño como un estudiante, la familia y la comunidad la va a ver completamente aparte. Pero si un educador ve a un niño como un niño, va a ver a la familia y a la comunidad como parte de ese proceso educativo y de desarrollo de los niños. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces la importancia que tiene la familia en el entorno educativo. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la familia es un entorno educativo no formal. Sencillamente porque papá, mamá, el cuidador o quien esté en relación con los niños, educamos, enseñamos, pero no lo planificamos. Es un proceso, como decía Delia anteriormente, de modelado, en el cual se da en la interacción de ese niño, de la niña, con papá, con mamá, con el tío, con quien esté bajo su cargo, con el cuidador. Es en esa interacción que el niño va construyéndose poco a poco, va construyendo esos aprendizajes. De ahí entonces la importancia que consideremos lo siguiente. Estarán nuestros docentes formados para trabajar con la familia y para la familia de la cual el niño está inmerso. Eso es algo que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Otro aspecto sumamente importante es que hablamos de las familias, pero las familias tienen un lugar físico donde hay interacciones familiares. Y es a lo que me refiero, pues me refiero al hogar, a ese espacio físico, independientemente como sea ese hogar. Es ahí a donde el niño se desenvuelve, esas interacciones que le van a permitir irse construyendo. Es un lugar que muchas veces es muy propio de él. Hay lugares especiales, objetos muy familiares que le permiten ir construyendo o limitando la construcción de su mundo y de su identidad. Y yo me pregunto aquí, o también les puedo preguntar a ustedes, ¿estará el docente formado para trabajar no solo con la familia, sino también conocer acerca del hogar? Por tanto, necesitamos trabajar con las familias en la importancia de ofrecer un ambiente saludable, como bien lo decía Delia anteriormente, un ambiente saludable, un ambiente donde el niño se sienta protegido, que evite el estrés, porque el estrés, como lo mencionaba anteriormente Delia, produce una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés, y esto viene a limitar a los niños en el desarrollo neurológico, en la relación con los demás, en la memoria, en esa capacidad de aprendizaje. De ahí que entonces la familia debe de ofrecer una crianza, ¿verdad? Porque la crianza es un factor fundamental para el bienestar de los niños. Una buena crianza es aquella que confiere a los niños los beneficios de la resiliencia, el bienestar, la autoestima, la competencia social y los valores propios de la ciudadanía. La crianza se puede dar desde tres aspectos importantes. Desde el aspecto del enfoque derecho de los niños y las niñas, donde entonces vamos a ver a ese niño como ese actor social y vamos a ver a ese docente, a esa familia, a ese cuidador como el ente responsable de brindarle a ese niño respeto en primer lugar, el cuidado y la educación. O también podemos verlo desde el paradigma de la nueva niñez, que considera al niño como un agente pleno, que tiene derechos, que puede tomar sus propias decisiones de acuerdo a la etapa de desarrollo en la cual se encuentra. ¿Qué pasa? Que entonces tenemos que ofrecer ambientes donde el niño se sienta libre de violencia y de discriminación. Y en el caso de las crianzas centradas en la niñez, pues bueno, reconocer la importancia del bienestar y el desarrollo de nuestra población infantil, establecer cuáles son sus necesidades, vínculos seguros y también que sean unos vínculos protectores, porque entonces esto le ayuda al niño a construir su propia.
Por tanto, necesitamos como universidades trabajar en una formación continua. Si bien damos la formación inicial, es sumamente importante que los planes de formación consideren el trabajo con la familia, porque es sumamente importante en el proceso del desarrollo de nuestros niños. No solamente de nuestros niños, como lo decía Delia, niños, adolescentes, adultos, porque todos necesitamos estar en ambientes completamente seguros, saludables, porque lo mismo que nosotros recibimos es lo que después le vamos a ofrecer a los niños que vamos a tener bajo nuestro cargo. Entonces es sumamente importante trabajar con las familias, verla como un agente propiamente del proceso educativo y también del proceso de desarrollo de los niños y las niñas. Conocer, sí, nuevos paradigmas, filosofías, postulados en el campo de la educación, la investigación y la tecnología, como muy bien lo decía Delia, trabajar desde el neurodesarrollo, desde la neurodidáctica, desde el neuroaprendizaje, poder entender esa arquitectura del cerebro, pero no solamente conocer qué es una neurona, conocer qué es una dendrita, la mielinización, no, sino saber cómo poder aplicar todos esos aprendizajes relacionados con el proceso educativo en beneficio de la construcción de una persona que pueda desenvolverse ideal en la sociedad. Buenas tardes, un gusto saludarles y quisiera agradecerle a mis compañeras, a la doctora Hidalgo y a la doctora Solís, por su participación en esta tarde en la actividad organizada por la Cátedra Luisa González. Quiero permitirme, mi nombre es Ana Cristina Omaña, pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Educación y coordino el doctorado. Voy a hacer una breve síntesis de lo que mis compañeras han expuesto. Es un tema sumamente importante donde ellas han recalcado en primera instancia que vamos a hablar de la primera infancia en perspectiva y que hay que verla desde antes de la concepción, el proceso de la concepción y posterior al proceso de la concepción. Entonces eso significa que hay que visualizarlo dentro de un contexto, dentro de un ambiente en el que el niño se va a desarrollar y cómo en esta primera etapa es crucial el desarrollo que se le brinde al niño de manera integral, porque va a ser sustantivo para el resto de su vida. Además, han hablado las compañeras de que en esta etapa de la primera infancia es fundamental porque se educa, se forma y se modela una serie de conductas y actividades y acciones propias, además del fortalecimiento que se da por la maduración cerebral a que los niños se ven expuestos durante estos primeros años. Así que aquí es importante para las personas que estamos en el ámbito educativo, ya sea en el proceso que nos toca como formadores o cuando estamos trabajando con los niños, tener en cuenta que en la mediación pedagógica tenemos que trabajar fundamentalmente con acciones que promuevan ese desarrollo cerebral, ese fortalecimiento cerebral. Entonces, eso nos lleva a tomar en cuenta mucho del nuevo conocimiento que hay de neurociencias, de neurodesarrollo, considerar fundamentalmente en el proceso de aprendizaje el tema de emociones y de sentimientos. Y por supuesto, como docentes tenemos la labor continua de estar formándonos para estar cerca y actualizándonos ante los cambios que se van dando a nivel social. Y por supuesto físico. También es muy importante, decían las compañeras, que nosotros como docentes tenemos que conocer el ambiente del cual vienen los niños y en el cual se desarrolla. Hicieron hincapié en la vital tarea que tiene la familia como un ente formador, tal vez no formal, pero vital en el desarrollo de los niños, y hablaron de diferentes modelos de crianza que nosotros desde el ámbito educativo deberíamos como docentes conocer en esta primera etapa para valorar qué tanto nuestros niños están viviendo en ambientes sanos o en ambientes donde, como lo decía la compañera Rosita, ambientes donde están siendo lesionados o lastimados y donde lo que estamos propiciando es para el futuro seres humanos lesionados emocionalmente que van a tener graves problemas en su desarrollo general. Finalmente, yo creo que aquí hay algo muy importante porque ellas quisieron hablar de la primera infancia en perspectiva
porque a pesar de que ellas se enfocaron, y lo decía la compañera Delia, que es un tema que tiene más de 100 años del cual se viene hablando, es un tema que sigue siendo vigente y es un tema que en la actualidad tenemos que ponerle muchísima atención. Cierro acá con una reflexión porque estamos en un momento crucial, en una época que ya sabemos, pandémica. Este es nuestro segundo año de época de pandemia, donde muchas de las posibilidades van a recaer en la manera en que se atienda en el hogar a los niños y en la manera en que nosotros, en nuestro rol docente, podamos apoyar a esos padres y madres de familia que están también en sus hogares con los niños y que muchas veces el ambiente familiar se hace pequeño para tanta gente y puede ser, en lugar de un ambiente propiciador, un ambiente estresor. Así que nosotros tenemos ahí otro reto en esta época fundamental para atender las necesidades de estos niños en la primera infancia. Agradecemos muchísimo la participación que han tenido en el día de hoy y pues los esperamos en la próxima actividad de la Cátedra Luisa González.